Buenos días a todos. Vamos a empezar en breve, ¿eh? Esperamos que vayan entrando personas al webinar. Buenos días. Empezamos en nada, en 2 minutos. Gracias. Pues vamos a empezar. Buenos días a todos. Agradecer vuestra asistencia a este webinar. El objetivo del mismo tiene como finalidad hoy abordar los aspectos de protección de datos mediante diferentes casos de uso, acompañado con la tecnología de ArtSearch. Protección del dato debido a vulnerabilidades que puedan estar provocadas por ataques de ransomware. También protección del dato con respecto a por motivos de cumplimiento legal, para preservar el dato. Y para ello, hoy estaremos en este webinar con vosotros Jesús Carro, consultor técnico de referencia de ArtSearch en España y una de las personas con una dilatada carrera en el mundo del almacenamiento y la protección de los datos dentro del sector. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Gracias, David, por invitarnos a este webinar. Y yo mismo, David Castanedo, haciendo, haré una breve introducción, porque yo creo que Jesús tiene mucho que comentarnos hoy sobre, haré determinados conceptos y luego daré paso a Jesús para que explique diversos casos de uso en materia de seguridad del dato, modelos a seguir, tecnologías que aplican, etcétera, ¿no? Os recordamos que tenéis en este entorno un apartado para poder formular preguntas, y creo que es en la parte superior derecha de vuestras pantallas. Os invito a que durante toda la sesión participéis, que hagáis las preguntas y comentarios que tengáis, y a la finalización del webinar pues responderemos a las mismas. Con lo cual, eso, si tenéis cualquier pregunta, haced la misma durante el webinar, en cualquier momento. ¿De acuerdo? Bueno, en las próximas diapositivas vamos a hacer un breve repaso de determinados conceptos de forma muy rápida para poner en contexto el motivo del webinar. Como veréis, empezamos por
por una familia de malware que es conocido por todos, que es un software que al instalarse en un equipo aplica una extorsión, encripta la información y solicita un rescate para la restauración en su forma original, ¿vale? Que es ransomware. También hablaremos brevemente sobre un antídoto, ¿no? Un modelo de protección del dato como la última barrera que garantiza, pues eso, no aceptar el chantaje que hemos sufrido, ¿no? Y haremos un pequeño repaso, por eso hablaremos de inmutabilidad, y haremos un pequeño repaso sobre cómo se posiciona Arcserve en el mercado, la amplitud que abarca en todos los conceptos de seguridad desde diversos orígenes y también todas las opciones que nos ofrece a nivel de la protección en destino de esos datos. Y también haremos mención a la reciente unión del fabricante StorageCraft a la familia de Arcserve. StorageCraft, una presencia amplísima en el mercado americano, especialista en soluciones de backup, recuperación ante desastres, temas de continuidad de negocio. ¿De acuerdo? Ya entrando en materia, como comentaba anteriormente, pues eso, el ransomware es un software extorsivo, ¿vale? Su finalidad es esta, digamos, impedir usar nuestros dispositivos hasta que no paguemos un rescate, ¿vale? Normalmente una infección con ransomware suele ocurrir del siguiente modo, ¿no? Inicialmente el ransomware se introduce en el dispositivo, ahora veremos por qué medios, ¿no? A continuación, dependiendo del tipo de ransomware, ¿bien? Pues cifra por completo el sistema operativo o solo alguno de los archivos, ¿vale? Y finalmente, pues lo que pasa es que se exige a la víctima pues el pago del rescate. Normalmente siempre hablamos de dos tipos o dos grandes tipos de ransomware. Los basados en bloqueo, bien, es decir, los que bloquean las funciones básicas del equipo y no te dejan trabajar, y los basados en cifrado, que son, digamos, los más conocidos. En este caso, el funcionamiento del equipo, pues no se ve afectado, pero los datos no los tenemos disponibles, ¿no? Como ya conoceréis muchos de vosotros. ¿Vale? El origen o cómo llega un ransomware puede venir por diversos medios. Yo he puesto 4, que es los que veis aquí en la diapositiva. Nos pueden venir por el correo electrónico, por mensajes de texto que contienen o enlaces de descarga que provienen de webs, ¿vale? Y entonces introducen el código malicioso, o a través de un archivo adjunto, ¿no? Este es más difícil, pero también se produce, ¿no? También puede ser, el ransomware puede venir por sitios web. Ese mismo enlace lleva a un sitio web, que este sitio web es el sitio malicioso y el que puede hacer que se descargue el malware en nuestro equipo. Hay ya también alternativa que nos puede venir ransomware por redes sociales, ¿bien? Y también, últimamente, pues por la vulnerabilidad propia de los sistemas operativos. Es decir, nos ha venido ransomware por servicios de escritorio remoto, por vulnerabilidades en entornos Windows, en entornos Citrix, ¿vale? Y también por vulnerabilidades en los propios servicios del sistema operativo, con lo cual, pues bueno, esto da mucho que pensar. Ahora comentaremos un poco pues los niveles de protección que debemos de tener para llegar a no tener que hacer solicitar ningún rescate, no aceptar ningún chantaje. Entonces, os pongo aquí al final, pues bueno, las acciones que puede llegar a hacer, ¿no? Es decir, podemos tener la extracción de los datos corporativos del servidor, ¿vale? Al mismo tiempo, según el tipo de ransomware, puede hacer un escalado de privilegios, es decir, intentar su propio código malicioso poder apropiarse con privilegios de administrador e intentar de esa forma, a través de la red, implementar el ransomware en tantos puntos finales como sea posible, ¿vale? El ransomware normalmente, ese concepto de implementación para que pueda hacer todas estas acciones, suele suceder en entornos Windows, ¿bien? Pero también puede hacer conceptos que le llamamos nosotros de movimiento lateral. Bueno, pues
El movimiento lateral no deja de ser, pues, gracias a este escalado de privilegios, poderme mover a otros dispositivos dentro de la propia red para seguir haciendo daño, ¿de acuerdo? Sin más, pues hacer un poco de historia, ¿no? sobre lo que ha pasado en los últimos meses, ¿bien? Porque no es baladí. Digamos, por ejemplo, en junio del 2021, pues la empresa cárnica más grande del mundo, JBS en Estados Unidos, pues tuvo que parar su producción, ¿vale? Por un ataque de ransomware. Bien. También en este mes de junio de este año, Fujifilm, ¿vale? También tuvo un ataque ransomware. En el mes de mayo, una de las empresas responsables del suministro de combustible en la costa este norteamericana tuvo que interrumpir sus operaciones por un problema de ransomware. Pues habían noticias también. En el mes de marzo se exigió a la compañía informática Acer 50 millones de dólares tras un ciberataque y fue el mayor rescate de ransomware que ha habido hasta la fecha, ¿no? Y bueno, nos podemos ir moviendo mes a mes viendo todo lo que va sucediendo cada día, ¿vale? Hasta, por ejemplo, el ataque que tuvimos en julio del año pasado en Aviv, ¿vale? Donde hubo robos de hasta 800 gigas de información, ¿vale? Entonces, en resumen, las acciones siempre van a ser encriptar, extraer y poder moverse a sus anchas dentro de la red informática, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué nos puede ayudar el concepto de inmutabilidad? Decimos la inmutabilidad de los datos, pues eso, ya es algo existente dentro de las tecnologías de la información. Antiguamente hablábamos de los sistemas robot de almacenamiento de backup y de los sistemas worm, es decir, los que escribes una vez, pero lo lees tantas como quieres, ¿no? Es decir, la inmutabilidad nos puede ayudar contra el ransomware porque protege, digamos, el acceso a los datos y su posible modificación de forma consciente o inconsciente. Es decir, un sistema inmutable a la hora de almacenar el dato está ya protegiendo que ese dato no pueda ser, por ejemplo, con un ransomware encriptado, ¿vale? También nos puede ayudar la inmutabilidad o el concepto de inmutabilidad, pues cuando hablamos de cumplimiento, ¿vale? Por ejemplo, pues una política de inmutabilidad se aplica, pues puedes hacerlo con un intervalo de retención, es decir, todos los documentos que están almacenados en ese sistema inmutable, ¿vale? Pues los proteges para que no puedan ser, como hemos dicho, ni borrados ni sobrescritos durante un periodo de tiempo sobre esa política que tú estés definiendo, ¿vale? Y además puedes bloquear esa política de inmutabilidad. Lo que quiere decir es de que si tú quieres eliminar esta política donde se ha ido almacenando esos datos, pues para poder hacer eso, el administrador tendrá que aplicar modelos de factor de doble autenticación o, bueno, no puede hacerlo por error, digamos, ¿no? Entonces, hay muchos conceptos, muchas normas de cumplimiento que requieren esa preservación del dato en el tiempo de forma inmutable, ¿vale? Pues en estos conceptos de cumplimiento, ya sea en el ámbito farmacéutico, en el ámbito financiero, en diversos ámbitos, las soluciones que vamos a proponer hoy pues se adecúan a ello, ¿de acuerdo? Este modelo de inmutabilidad que decíamos que viene antiguamente de estos sistemas basados, bueno, digo antiguamente, aunque hoy en día todavía se utilizan, pero ya vienen de tiempo atrás, que se basaban en sistema en cinta, ¿vale? También se pueden aplicar pues, con los modelos de OneSafe en on-premise, ¿vale? Pues con estos appliances que vamos a comentar hoy también, ¿vale? Pero también están disponibles en los entornos cloud. Nosotros como partners de Microsoft, pues hay modelos de inmutabilidad en el entorno de Microsoft Azure con Azure Data Lake, ¿vale? Y la gestión de los almacenamientos en blocks,
bien, de los datos. Y también, pues, en Amazon Web Services, como otro ejemplo, estarían los servicios de S3 de Object Log y también los servicios de IBM en su parte de cloud pública, ¿vale? En definitiva, OneSafe es la solución que nos da estos aspectos de inmutabilidad, ¿vale? Pero en el mundo on-premise, ¿bien? No de software como servicio o de servicio bajo demanda, ¿vale? ¿Qué podemos decir de ArcServe? Bueno, pues una gran cantidad de origen de datos que puede llegar a proteger. La diapositiva es bastante contundente. Podemos hablar de capas de sistemas operativos, de sistemas de ficheros de fabricantes como podría ser NetApp, de sistemas de virtualización o hiperconvergentes como VMware, Hyper-V, hiperconvergencia con Nutanix, bien, pero también backups o copias en el mundo de la gestión de la base de datos, de la gestión documental, de la gestión de la identidad con Active Directory, ¿no? Y evidentemente también todo lo que pudieran ser servicios de backup en software como servicio. Y aquí, para nuestros clientes, que ya algunos de ellos ya tienen las soluciones de ArcServe operativas, pues todo lo que tendría que ser con Office 365. En resumidas cuentas, estamos hablando de tener un único modelo de backup donde yo pueda garantizar con un único o con un conjunto de procesos o de políticas las copias de diferentes orígenes, ya sean orígenes en el cloud o servicios que tengo en mis instalaciones con todos estos orígenes posibles de datos. En el otro lado de la balanza, sabiendo que yo puedo hacer copia de todo esto, me interesa saber dónde puedo almacenar esta información, de qué forma puedo almacenar esta información. Y con ArcServe también tenemos un conjunto muy variado de posibles soluciones, desde la instalación de softwares en sistemas operativos con soluciones NAS, cabinas NAS de almacenamiento, desde soluciones appliance propias de ArcServe, en el cual el software está embebido en el hardware y el hardware y el software es la solución que nosotros ponemos para garantizar la copia de seguridad con todo lo que pueda llevar a nivel de protección, mantenimientos, etcétera, por parte del fabricante, ¿vale? También la protección del dato en servicios en cloud, ¿vale? En entornos que ArcServe ya dispone para que podamos almacenar esos datos en almacenamientos en cloud, bien, o también en almacenamientos cloud gestionados por la propia empresa, como podría ser Azure o como podría ser Amazon. Y por último, la novedad, digamos, estaríamos hablando de añadir esa capa de inmutabilidad a través de los dispositivos de OneSafe, ¿vale? OneSafe al final no deja de ser pues una solución de un fabricante que se llama StorageCraft, que se une a ArcServe. Hay una nota de prensa el 17 de marzo de este año donde hacen esta fusión a nivel mundial en el cual pues todo el portfolio de StorageCraft también está ya incluido dentro de OneSafe, ¿vale? Muy rápidamente, ¿qué es OneSafe? Porque dentro de ArcServe, pero muy rápidamente, ¿qué es OneSafe? Y yo creo que Jesús lo explicará con más detalle ahora. Pero bueno, al final no deja de ser un sistema de archivos en forma de dispositivo, una especie de NAS, ¿vale? Con un sistema operativo potente que ya es de por sí, ya conlleva o lleva estos conceptos de inmutabilidad en su propio sistema, ¿vale? Entonces, protege contra la eliminación, la corrupción del dato, la eliminación del mismo, ¿vale? Y lo que hace OneSafe fundamentalmente es ir tomando instantáneas continuas de la información que se almacena en sus dispositivos y al hacerlo, pues
las empresas tienen versiones anteriores de los archivos almacenados incluso hasta los últimos 90 segundos, ¿vale? Entonces, las empresas pueden acceder, o los usuarios de las empresas incluso pueden llegar a acceder a estas instantáneas, a estas copias, de forma natural, desde el propio explorador de Windows o desde el Mac Finder en el mundo Apple, ¿vale? Y recuperar exactamente pues, el archivo sin necesidad de la ayuda de un administrador, ¿vale? La protección, esta protección que nos otorga OneSafe, pues ya no es de estos últimos segundos, pero puede llegar a ser del último minuto, la hora, días, semanas o años, ¿no? Al final, OneSafe o estas soluciones appliance, estos NAS, están dentro pueden estar en un clúster. Eso quiere decir que yo puedo tener de cara al almacenamiento, al backup, o donde se está almacenando la información, es una única entidad, pero pueden haber múltiples dispositivos, ¿no? Interconectados los unos con el otro. Con lo cual, pues no se hace una protección a nivel de RAID de discos en un único almacenamiento, etcétera, sino que el almacenamiento, digamos que es distribuido, ¿vale? Y los datos están replicados en estos almacenamientos y yo no me tengo que preocupar de la pérdida de los datos, ¿vale? Ya para finalizar, antes de dar paso a Jesús, bueno, quería poner esta diapositiva en el cual intento dar lo que serían los conceptos de buenas prácticas en los modelos de backup. El 3-2-1-1, digamos, ¿no? Sería, es decir, mantener 3 copias de los datos, uno en el dato real y 2 en el sistema de backup, que estos backups estén almacenados localmente en unidades diferentes de almacenamiento del backup, ¿vale? Y que adicionalmente tenga una réplica de este backup, ¿vale? En un almacenamiento fuera del propio edificio, por ejemplo, pues en un servicio en nube, ¿vale? Y acabar con teniendo también pues una copia inmutable por temas también de garantizar aspectos de cumplimiento o la última barrera de protección por malware como podría ser ransomware. Al final, la diapositiva, lo que queremos mostrar es de que siempre en toda organización podemos tener una primera línea de defensa. La primera línea de defensa es esa que tú gestionas a través de pues, tener una buena política de firewall, tener un buen modelo de seguridad a nivel de sistemas anti-malware instalados en nuestros equipos, ya sean de servidor o de servicios en el cloud o de PC, ¿de acuerdo? O de ordenador. Y tener una muy buena política en la gestión de los dispositivos y de la seguridad a nivel de actualizaciones de estos sistemas operativos, ¿de acuerdo? Pero evidentemente esa línea de defensa puede ser vulnerable, bien, y al final nuestra última línea de defensa al final es proteger el dato, ¿no? Y para proteger el dato, pues estas buenas prácticas que estábamos comentando, ¿no? Y yo voy a dar ya paso a Jesús, bien. Un poco, pues, estos serían los puntos que trataríamos, ¿no? Casos de uso. Correcto, sí. Gracias, David. Bueno, vamos a ver principalmente lo que serían los casos de uso, ¿vale? Y, bueno, hablaremos también un poco más de OneSafe, ¿vale? OneSafe es nos abre, bueno, pues una nueva línea de negocio donde vamos a ayudar a nuestros clientes con todo el tema de la inmutabilidad. Algo que, como ha comentado David, pues está al orden del día. Todos conocemos ataques alrededor nuestro, pues el SEPE y todos los que he comentado, pero localmente cada día hay, o sea que hay informes que dicen que al final todas las empresas, todo el que esté conectado a Internet, tiene un riesgo de sufrir ataques ransomware y es un riesgo de más del 80%. Entonces, depende si encuentran ese hueco por donde colarse,
puedes sufrir un ataque de ransomware, ¿vale? Los ataques de ransomware pues, son muy problemáticos en el sentido de que primero puede quedar en entredicho la empresa, el departamento de IT y pues bueno, puede tener un coste importante si accedemos a pagar el rescate, cosa que tampoco nos garantiza que vayamos a recuperar los datos, ¿vale? Entonces, aquí con los dispositivos de OneSafe lo que nos van a permitir es tener la seguridad de que vamos a poder recuperar esos datos, ¿vale? La clave de OneSafe es esa inmutabilidad. Y la manera en que está construido el sistema, el file system, es para proporcionar esa seguridad, ¿vale? Entonces, OneSafe podemos decir que actuaría como un NAS porque es capaz de servir protocolos de NAS estándares como SMB o NFS, pero el concepto va mucho más allá, ¿vale? No se van a utilizar, por ejemplo, bloques de disco. El concepto es un almacenamiento moderno basado en objetos, ¿vale? Que puede escalar fácilmente, que cuando escala amplías almacenamiento, pero también potencia de CPU, etcétera, memoria, que permite la posibilidad de crear disponibilidad entre los diferentes discos de manera transparente, sin necesidad de RAID, y también, a su vez, entre diferentes dispositivos. Es decir, que en un clúster de OneSafe podemos perder hasta 2 dispositivos y los datos seguirían estando disponibles, ¿vale? Entonces, bueno, este tipo de protección pues nos va a ayudar también a mantener a salvo todo lo que serían los datos. Ya digo, almacenamiento basado en objetos, especialmente diseñado para ofrecer esta inmutabilidad. Esta inmutabilidad que va basada en todo lo que son sobre todo los snapshots, pero no son snapshots al modo estándar como lo pueden tener otro tipo de NAS. Estos snapshots son snapshots que ya en concepto son inmutables porque cuando se produce el snapshot nunca se va a borrar o reemplazar uno de los objetos que pertenecían a otro snapshot, siempre van a ser objetos nuevos y nunca se van a reutilizar, con lo cual nos aseguramos de que el dato original siempre va a estar, ¿vale? Tiene muchas ventajas como volver atrás pues a lo mejor imaginar que tengo almacenamiento de Office 5 teras, se encripta por un ransomware y quiero volver atrás. Pues bueno, no es como un restore, no es como un volver atrás en un snapshot estándar que puede tardar tiempo. Aquí es inmediato, ¿vale? Por esta manera en la que están definidos los snapshots. Incluso, por ejemplo, si el administrador quiere borrar algún snapshot, le va a pedir una doble autentificación a través de un mensaje en el móvil. Entonces, este tipo de seguridades son exclusivas de los sistemas OneSafe y que lo que está haciendo es proporcionar este tipo de almacenamiento seguro, pues no solamente a empresas enterprise, podríamos llamar súper grandes, sino también a pymes, ¿vale? Entonces, bueno, es algo que, ya digo, es una línea de negocio que nos va a ayudar a que todas las empresas puedan estar protegidas ante ataques ransomware, ¿vale? Dentro de lo que serían los diferentes escenarios de uso, aquí vamos a poner algunos, pero hay muchos más. Seguro que cuando estéis viendo las presentaciones, las slides, pues si os ocurre alguno, estaríamos encantados de que nos hagáis llegar pues, vuestro escenario y ayudaros a ver cómo OneSafe puede encajar en vuestro entorno, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues tenemos nuestro entorno productivo, donde almacenamos en uno de los appliances de ARSER, ¿vale? Aquí ya tendríamos una primera copia para seguir las buenas prácticas y luego lo que hacemos es realizamos una réplica de esas copias contra los dispositivos inmutables, ¿vale? Si por cualquier motivo aquí tenemos un problema, siempre vamos a poder recuperar de este dispositivo. A su vez también podemos tener una réplica en el cloud. No es excluyente y nos ayudaría, por ejemplo, a tener esa réplica off-site, por ejemplo, si no contamos con 2 ubicaciones, ¿vale? Igualmente que la réplica en el cloud no es excluyente de la inmutabilidad, ¿vale? Porque aunque sí que nos permitiría tenerlo en 2 medios diferentes y en un sitio off-site, no es lo mismo recuperar la información localmente
que tenerlo que hacer a través de una WAN, ¿vale? Entonces, ya que nos ponemos a proteger el entorno de manera eficiente ante ataques ransomware, vamos a hacerlo para que recuperar el sistema no nos lleve, pues como en el SEPE, que creo que llevo 3 semanas, ¿no? Básicamente, y imagino que no estaría las 3 semanas completamente restaurado. Pues bueno, algo que podamos hacer de manera prácticamente inmediata, ¿vale? También, por ejemplo, si tenemos dos ubicaciones diferentes, pues en una primera podríamos tener una copia, en una segunda ya podríamos tener esa copia y la réplica, con lo cual cumpliríamos la parte de offsite, la parte de inmutabilidad y lo de que estuviesen copias separadas del entorno de producción, y luego a su vez también pues con posibilidad de tener copias en el cloud si nos interesara. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de que no dispongamos de appliance y queramos tener esa copia inmutable, también a través del software pues podemos dejar esas copias directamente en el dispositivo OneSafe, ¿vale? Aquí entonces tenemos que ser conscientes que necesitamos algo más pues para hacer ese offsite o hacerlo a través de otra réplica o directamente al cloud, etcétera, etcétera. Pues bueno, se tendría que complementar de alguna manera para tener esas buenas prácticas. ¿Vale? Pero también lo podríamos utilizar los dispositivos OneSafe como un almacenamiento directo a nuestras copias de seguridad, porque al final la copia de seguridad es el último recurso cuando todo lo demás ha fallado. Entonces eso tiene que estar sí o sí, no hay excusa. Una pregunta, Jesús. En esta diapositiva, aquí, el elemento de canalización del proceso de la copia, veo que sería un servidor que estaría funcionando con la solución de ArcServe UDP. Correcto. Y el almacenamiento de los datos sería propio OneSafe. Correcto. Vale, de acuerdo. Sí, sí. Exactamente. Pero, como hemos ido comentando también, OneSafe no es solamente un almacenamiento inmutable para las copias de seguridad. También nos va a proporcionar esta inmutabilidad para todo lo que son los archivos de usuario, los archivos que generen nuestras aplicaciones, ¿vale? Entonces, vamos a poder almacenar esos, pues todo lo que es Office, Excel, Word, PDFs, etcétera. Los vídeos lo vamos a poder almacenar en estos dispositivos OneSafe y a su vez van a estar protegidos con inmutabilidad, ¿vale? Entonces quiere decir que en algún momento ese dato podría ser encriptado a través de un ransomware, pero como estamos realizando snapshots cada 90 segundos durante la primera hora, luego es cada hora, luego cada día, luego cada semana, cada mes, y podríamos tener snapshots de manera infinita, vamos a poder recuperar en el punto anterior a la encriptación de manera inmediata, ¿vale? O incluso ir viendo qué archivos estaban en uno o en otro. Es muy fácil promover esos snapshots y ver hasta dónde ha podido llegar la infección y restaurar desde ese punto, ¿vale? Entonces, pensar eso, que no es solamente esta inmutabilidad afecta a lo que serían las copias, sino también a los datos de usuarios. Es decir, en este caso, ponemos a OneSafe como nuestro servidor principal de ficheros, nuestro file system, bien. Y luego sí que a través de ArcServe UDP o de una appliance de ArcServe, yo hago procesos de backup en la política que tenga, etcétera, ¿no? Pero digamos que estoy haciendo la protección anti-ransomware en primera capa. Correcto. Del primer almacenamiento ya lo tienes, la protección anti-ransomware, en el propio NAS, ¿vale? Y a través de estos snapshots que comentamos, son diferentes al resto de tecnologías NAS y que proporciona esta inmutabilidad. También luego, en el momento que esté, por ejemplo, si estamos almacenando copias en lo que es el OneSafe, pues no nos afectaría mucho, pero también si estamos almacenando datos tenemos que buscar la manera de que esos datos de usuario que tenemos en OneSafe poderlos proteger para seguir las buenas prácticas. Pues bueno, aquí también el entorno de un appliance o de UDP
¿vale? Permitiría hacer copias del contenido de los discos, de la información del OneSafe, y también podría llevarse después a cinta o también al cloud, de tal manera que cumplamos esas buenas prácticas del 3, 2, 1 y 1. ¿Vale? Entonces, Una pregunta, bajo la experiencia que tú tienes ya dilatada en todos los temas del almacenamiento y de la copia del dato, ¿qué evolución estás viendo en el mercado con respecto al uso de las librerías de cinta? ¿Es algo que ya prácticamente ha desaparecido sobre los clientes con los que estáis trabajando? ¿Todavía se sigue usando? Seguimos teniendo nosotros clientes que nos van haciendo siempre esta pregunta, ¿no? Si con todo esto que está sucediendo hoy, de la encriptación del dato, etcétera, tenemos que volver a modelos un poco como los anteriores, ¿no? Que guardar la información en una cesta. Vale, aquí sí es una pregunta. A ver, lo que está claro es que la tecnología de cintas LTO sigue evolucionando, cada vez hay nuevos modelos, eso quiere decir que no está muerta. Los clientes lo que querrían es deshacerse de las cintas y todo el que puede lo hace. Pero hay ciertos tipos de organizaciones, muchos públicos y demás que precisan de ese tipo de almacenamiento, ¿vale? Básicamente porque lo pueden sacar fuera. Es un almacenamiento que te permite, dentro de las buenas prácticas que comentábamos, te permite el offsite y el tenerlo en otro sitio, ¿vale? Entonces puedes cumplir con un solo dispositivo, puedes cumplir dos de los requisitos de buenas prácticas. Pero ¿qué pasa? Que el tema de las cintas es muy engorroso, hay que llevarlo muy bien porque si no se producen fallos, a la hora de hacer las copias no están las cintas que debían, si el administrador por lo que sea está de vacaciones es un problema, la gestión en sí las tienes que sacar fuera para estar bien protegido, tendrías que sacarlas fuera y eso es una gestión que tienes que hacer de los medios de entrada y salida de tu CPD diaria de cintas, entonces es muy, muy complejo. Es decir, que tanto la parte de mantenimiento que has de tener en cuenta y que poner en tu coste total de propiedad, es ya no solo por el coste del dispositivo, sino por el mantenimiento del mismo, has de tenerlo en cuenta. Y también supongo que la ventana de backup, ¿no? Es decir, la cinta al final, bueno, aunque puede ser posterior, pero también consume su tiempo, has de tenerlo bien controlado. Claro, la ventana de backup también es importante aquí porque hay que pensar que la tecnología basada en cinta es una tecnología de acceso secuencial, es muy veloz, pero es secuencial. Entonces, esto nos permite utilizar técnicas de incrementales, de tratamiento de bloques, de duplicación, este tipo de tecnologías modernas no se pueden aplicar en una cinta. Entonces, normalmente si hay algo de cinta se está dejando como segunda copia o para pasar copias que tengas en disco a cinta. Es lo que hay. Y lo que está más en uso es pues tema de almacenamiento inmutable y temas de cloud, que están mucho más accesibles, más fáciles de gestionar y de mantener, como comentabas. Entonces, luego también con otro método para proteger también información de los OneSafes sería establecer réplicas entre diferentes dispositivos OneSafe que estén ubicados en diferentes sedes e incluso pues, el poder llevar copias de uno de ellos dentro de los appliances. O aquí en el caso de que solo tengamos un OneSafe, pues también para tener una copia en otro sitio podría ser al appliance y para tenerla en otra ubicación una réplica a otro appliance o el cloud. Entonces, bueno, sería la manera en que OneSafe nos va a ayudar a proteger nuestras copias de seguridad y luego también los datos que están en OneSafe son inmutables, pero también tenemos que seguir unas buenas prácticas porque si esto está en un CPD y el CPD se cae, pues tenemos que ser capaces de recuperar los datos en otro sitio. Y ese otro sitio puede ser una réplica o puede ser el cloud. Una pregunta al respecto. Cuando estamos hablando de que OneSafe replica otro OneSafe a nivel de share, esto es, yo tengo dos dispositivos OneSafe en un mismo clúster y esto ya es de per se o yo tengo que decir, no, mira, oye, todos los datos que tienes aquí los vas a replicar aquí. No, aquí el concepto
Si el concepto de réplica es válido cuando se trata de diferentes clústeres. Vale. O sea, si estás dentro del mismo clúster, para ti es como si tuvieses un file system solo. No, para ti es totalmente transparente. Si tienes uno, si tienes 4 OneSafe, lo que sea, tú tienes almacenamiento y ya está. Las réplicas las réplicas que se puedan hacer a nivel de objeto dentro del clúster, eso es totalmente automático y tú decides si quieres 2 réplicas o 3, ¿vale? De cada objeto. Cuando hablamos a nivel de réplicas, a nivel de share, es cuando replicamos entre 2 clústeres. Vale. Entendemos que hay una latencia mucho mayor y no es una réplica inmediata como podrías tener dentro del mismo clúster, sino que se puede ser un poco más dilatada. Es decir, podríamos estar hablando de casuísticas en las que yo tengo diferentes centros de trabajo. Correcto. Cada centro de trabajo puede estar trabajando con su almacenamiento de OneSafe. Ahí se está almacenando en primera línea, por ejemplo, los ficheros de todo el conjunto de usuarios. Y luego, entre estos 2 centros de trabajo o X centros de trabajo con X OneSafe, ¿no? Haces este proceso. Esta réplica y podría replicar de manera cruzada también. Sí. Y entiendo que conceptos a nivel del ancho de banda, aspectos de duplicación del dato, etcétera, etcétera. Esto no lo hemos hablado, tampoco era objeto de la presentación de hoy, pero... Sí, por supuesto, todo lo que es el almacenamiento que está gestionado dentro de OneSafe está comprimido, está deduplicado, puedes elegir de duplicación de bloque fijo o bloque variable. Vale. O sea que es un almacenamiento realmente muy, muy eficiente. Muy bien, muy bien. Pues sin más, entraríamos en turno de intervenciones, preguntas que nos podáis lanzar. No sé si tenemos alguna por aquí. Si no, pues es el momento ahora que podáis, por favor, hacer las preguntas que queráis o que creáis conveniente, ¿no? Yo tengo una pregunta adicional mientras las personas que quieran hacer su pregunta que la puedan hacer ahora. La primera es, nos encontramos todavía, es decir, ¿qué experiencia tenéis vosotros con todo el modelo de backup de Office 365? Nos encontramos desde nuestra experiencia dilatada como partners de Microsoft, que estamos llegando ya en el tercer, cuarto año, quinto año de empresas que ya están trabajando con las suscripciones de Microsoft, que empiezan a llegar a los límites, ¿no? Es decir, en el almacenamiento de los buzones de correo electrónico porque llegan al tope, tienen que tomar decisiones de si ponen sistemas de archivado o no, etcétera, etcétera. Y entonces ya empieza a surgir el concepto de, bueno, quiero mantener estos datos o quiero hacer copia de seguridad de estos datos, pero ya los quiero tener fuera de este cloud, ¿no? No sé, sobre la experiencia que vosotros tenéis, lo que estáis viendo con vuestros clientes, todo lo que tiene que ser los servicios de ArtServe en backup con Office 365, ¿cómo está evolucionando? Bueno, ahí hay básicamente 2 áreas, ¿vale? Una sería la del archivado de datos de emails como tal, para mantener ese histórico y poder vaciar los buzones originales, pero que sigan siendo accesibles a los clientes. Esa solución la tenemos. Y luego está otra que es la protección del dato. Protección del dato ante problemas que puedan existir en Office 365 o posibles futuros ataques o pérdidas de datos por error o por acceso malicioso, ¿vale? Entonces, igual que protegíamos nuestros servidores de correo on-premise, pues tenemos que proteger esa información que tenemos en Microsoft, ¿vale? Al final ellos lo dejan claro que es una responsabilidad compartida, ellos son responsables de todo lo que es entorno, pero el responsable final de los datos sigue siendo el usuario. Por eso nosotros proporcionamos soluciones de copia de seguridad para Office 365 y bueno, pues de las áreas más habituales hoy en día y ampliando, ¿no? Pues como puede ser Exchange, SharePoint Online, OneDrive, Teams, etcétera. Y eso la copia además puede ser on-premise, que la podríamos hacer on-premise incluso contra un almacenamiento
inmutable, como podía ser OneSafe, pero también tenemos la posibilidad de hacerlo cloud to cloud, contra el cloud, o sea, desde el cloud de Microsoft contra el cloud propio de Arcer. Y otra pregunta, con respecto a los appliances de OneSafe, hemos visto que hay también un modelo como el hijo de OneSafe que se llama OneSafe Solo. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto? Es decir, ¿hay alguna...? Bueno, evidentemente que hay diferencias importantes, pero no sé si estamos hablando de la misma tecnología o no. Es un poco diferente. El tema de OneSafe Solo estaría más relacionado con lo que serían los appliances de Arcer. Es un mini appliance, pero que te hace las funcionalidades de un appliance grande, por decirlo de alguna manera, pero para entornos pequeños, sobre todo a lo mejor de 3 servidores, 2 servidores, muy pensado en delegaciones, en empresas que tengan muchas delegaciones y que quieran protegerlas. Pues bueno, ponen este pequeño appliance en esa delegación, inmediatamente les aparece en consola y ya pueden empezar a gestionarlo todo. Muy bien, pues bueno, para todos los asistentes y para aquellos que lo puedan ver en diferido, porque esta presentación, este webinar estará disponible offline para su consumo. No dejen de plantearnos sus casos. Es decir, en este caso, Awerty analiza normalmente cuál es la casuística del cliente. Aquí hemos puesto algunos ejemplos, ¿no? Pero cada cliente tiene su casuística y nosotros, de la mano de Arcer, damos respuesta tanto a nivel tecnológico de cómo se debería de gestionar esto, como luego, evidentemente, esa parte más financiera para poder dar respuesta pues a estas necesidades, ¿no? Con lo cual no dejen de lanzarnos, por favor, esas preguntas. Lo pueden hacer a través de las personas de contacto que tienen habitualmente con nosotros, con Awerty. Y bueno, yo creo que poca cosa más, Jesús. Es decir, solo agradecer a los asistentes pues que nos hayan escuchado y, como tú comentabas, estamos dispuestos y disponibles para cualquier consulta que puedan realizar. Y nada, daros muchas gracias a vosotros también por darnos la oportunidad de hablar con vuestros clientes. Gracias. Pues muchas gracias a todos, que paséis un buen día y seguimos en contacto. Hasta luego.